El despotismo o absolutismo ilustrado se le conoce así a cierto conjunto de medidas que tomaron los reyes durante el siglo XVIII en Europa. Recordemos que para este momento ya la ilustración se ha expandido, ¿no? La ilustración de Voltaire, la ilustración de Rousseau, la ilustración de Montesquieu, la ilustración de Immanuel Kant, la ilustración de Diderot, la ilustración de la enciclopedia, se está expandiendo por Europa, ¿no? Se inició en Inglaterra, se fortaleció en Francia y se va expandiendo a Europa de tal manera que llega a Prusia, de tal manera que llega a Austria, de tal manera que llega a España, de tal manera que llega a Rusia. Se expande por Europa la ilustración. Ahora, la ilustración decía muchas cosas, ¿no? Decía muchas cosas. Decía, por ejemplo, la separación de poderes. Decía, por ejemplo, el derecho a la búsqueda de la felicidad. Decía, por ejemplo, que los cargos públicos, de los cargos de los funcionarios, debe ser no por pertenecer a una familia noble o por tener un apellido, sino que ese cargo debe pertenecer a quien presente los méritos, a quien haya mostrado aptitud, a quien haya mostrado habilidad, a quien haya mostrado inteligencia en manejar esos temas. A ese debe haber el mérito para obtener los cargos. No tiene por qué pertenecer los cargos por el hecho de solamente pertenecer a una familia con buen apellido o estar relacionado con la nobleza o con el rey. Entonces, la ilustración tiene este conjunto de ideas pues que está moviendo todas las bases de la Europa de aquella época. Menciona también la ilustración que Dios es un tema importante, pero en los asuntos humanos, en los asuntos del Estado, es un tema de los hombres. El Estado, el país, la nación, el pueblo, es un tema de los hombres, no es un tema de Dios. Entonces, a Dios lo alejan, ¿no? Y el Estado lo manejan los hombres. ¿Ya? También decía la ilustración que la defensa de la libertad, ¿no? De la libertad, la fraternidad, por el lado de la ilustración, digamos, de la parte económica, habíamos visto a la escuela fisiócrata que decía que la riqueza se obtenía mediante la agricultura, que la agricultura era la única fuente de riqueza, ¿no? También estaba lo que era el liberalismo económico, que decía que la fuente del valor, la fuente de la riqueza era el trabajo, ¿no? Esta era la fuente de la riqueza, el trabajo. Entonces vemos todos estos cambios que van chocando en Europa y entonces muchos de los reyes europeos al parecer se asustaron con estas nuevas ideas y lo que dijeron fue lo siguiente, ¿no? Que está muy buena las ideas de la ilustración, ¿ya? Está muy buenas las ideas de la ilustración, pero que estas reformas, es decir, que estas ideas que está dando la ilustración a Europa, iban a ser realizadas por ellos mismos. Es decir, los reyes tomaron la ilustración o al menos tomaron ciertas partes de la ilustración para tratar de mejorar sus propios reinos, para tratar de mejorar sus propios reinos, de tal manera, digamos, que la gente pueda vivir mejor, de tal manera que la gente pueda sentirse mejor, de tal manera que el pueblo pueda ser mejor educado, de tal manera que las leyes sean iguales para todos, ¿no? Porque antes de la ilustración, era justamente uno de los reclamos que hacía también la ilustración, es que una vez más tú eras juzgado de acuerdo a tu apellido, ¿no? Si, bueno, si eres de un apellido noble, probablemente nunca irías a la cárcel, habíamos dicho anteriormente. Mientras que si eras, pues, alguien que con un apellido de pueblo, ¿no? De la clase baja, un apellido campesino,
irías a la cárcel seguramente por algún delito menor. Había mucha diferencia en los privilegios, ¿no? Entonces, las leyes van a empezar a aparecer, digamos, de una manera más general. Es decir que las leyes se aplicarían a todos, podríamos decir, ¿ya? Se hace de una manera más general, ya no se hace tanto por grupos. Asimismo, también tiene que ver el tema de los impuestos, ¿no? Una vez más, los impuestos, pues, eran pagados por el pueblo, mientras que la nobleza, mientras que el clero no pagaban esos impuestos. Y a partir de la Ilustración, que era uno de sus reclamos también, es que los impuestos deben ser pagados por todos. Y los reyes de la época van a tratar de este, hacer esta medida, de realizar esta medida en cada uno de sus reinos. El tema entonces de los tributos, el tema de los impuestos, el tema de las leyes unificadas, el tema está también el tema de la educación, ¿no? Van a empezar los propios reyes van a empezar digamos, a crear colegios profesionales para que la gente se pueda educar. Es decir, la Ilustración fue tomada por los reyes y adaptadas a sus propios reinos. A esto se conoce como el absolutismo ilustrado. ¿Absolutismo por qué? Porque quien está realizando las acciones es el rey absoluto. Pero ¿qué ideas las está llevando a cabo? Las ideas ilustradas. Entonces, esta mezcla. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser que mm, esto, aunque funcionó por poco tiempo, digamos. Esto debido a que la Ilustración reclamaba, recuerden, la separación de poderes. Y esta es una idea que los reyes no pueden admitir, ¿ya? Los reyes, les dije, toman ciertas partes de la Ilustración, como es la educación, como es el progreso, como es la igualdad de las leyes, pero la división de poderes no la van a aceptar. Sin embargo, la división de poderes es una idea de la Ilustración bastante fuerte, ¿no? También dentro de la Ilustración teníamos esta idea de que quien realmente tiene el poder en un estado es el pueblo. El pueblo es quien da el poder al gobernante. El poder del gobernante no viene de Dios, viene del pueblo. El rey solo tiene poder o el gobernante solo tiene poder en tanto el pueblo así lo acepte. Si el pueblo considera que el rey es injusto, que el gobernante es injusto, el pueblo puede ser incluso radical, ¿no? Cambiar, por ejemplo, de rey o cambiar de gobernante. Entonces, una vez más, el poder del gobernante, según la Ilustración, no viene de Dios, no es un poder divino, sino que el poder viene del pueblo, ¿ya? Esta idea tampoco le gusta a los reyes absolutistas, ¿no? Tampoco ellos dicen que el poder que ellos poseen no viene realmente del pueblo. Por eso que los reyes absolutistas que están aplicando el absolutismo ilustrado, se les conoce con una frase muy interesante, ¿no? Que se conoce así, como todo para el pueblo, acá vamos a subrayenlo conmigo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Acá está. Con esta frase se le conoce entonces disculpen, a estos reyes absolutistas. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, vamos a mejorar todo en el reino para que el pueblo pueda vivir mejor. Hasta ahí va la primera parte, ¿no? Mejoraremos todo para que el pueblo pueda vivir mejor. Pero el pueblo no tiene por qué participar de las decisiones. Se nota esta diferencia. El pueblo no tiene que participar de las decisiones. Quien decide sigue siendo el rey. Pero vamos a hacer las cosas bien para el pueblo. Es lo que dice un poco el absolutismo ilustrado. ¿Ok?